Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Y lo que hace la encíclica es juntar todos los temas y ofrecer una visión de conjunto. No podemos separar la destrucción del medio ambiente de la destrucción de la familia, del sistema económico, ni el sistema económico del sistema político, ni el sistema político de las drogas, está todo junto. Auspicia este programa. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo con todos ustedes Soplar sobre la herida. Estoy, como siempre, aquí con Isabel Pisano, dispuestos a empezar un nuevo programa. ¿Cómo andamos, Isa? Bien, muy bien. Y sí, además de un nuevo programa, los próximos 10 años. Así es, la vez pasada celebramos 10 años de Soplar sobre la herida, ahora estamos celebrando 10 años, 0001. Empezamos a caminar. Empezamos a caminar. Bueno, tenemos muchos temas, hubo elecciones, siempre es una linda experiencia experimentar la democracia y experimentar lo que es elegir. A mí es una palabra que me gusta mucho, la palabra elegir, porque es una de esas cosas que cada día cuestan más. No elegir gobernantes, sino elegir en la vida. Yo veo mucho que la gente tiende a dejarse llevar y no elige. Y no se da cuenta que dejarse llevar es elegir dejarse llevar. Y hay que aprender a elegir y hay que hacerse cargo también de lo que uno elige, ¿no? De esa manera uno va creciendo y va madurando. Y también como país y como comunidad iremos creciendo y madurando, eligiendo y haciéndonos cargo de lo que elegimos. Pero tenemos temas también de iglesia. Sí, no, con respecto a lo que decís de elegir, el elegir dejarse llevar, y no sé si es una elección, es dejarse llevar. Entonces uno pone en punto muerto su mente, su corazón también, y se deja llevar. Sí, pero... Como que no pone el motor en marcha con todos los riesgos que supone salir a un camino que uno no conoce. A veces, o por lo menos no del todo. Bueno, pero no deja de ser una elección, es decir, uno siempre puede decidir otra cosa y no deja de ser una elección a la cual estamos empujados en la cultura en la que vivimos. Todo en la cultura en la que vivimos nos lleva a déjate llevar y a no pensar demasiado, a vivir en la pavada, a que la televisión piense por vos, a que los gobernantes decidan por vos y a que todos hagan todo por vos. Hasta la iglesia reza por vos. Y entonces nosotros nos dejamos llevar. A mí justamente lo que me parece maduro y lindo es ese elegir, no el elegir dejarme llevar. Y será inevitable en algún caso eso de que dejarse llevar, no sé, puede ser. Pero, ¿sabes qué pasa? Es que uno también ve gente que vive situaciones realmente dificilísimas y elige. Sí, Y elige. seguro. Entonces, No es me por cuesta falta de mucho, problemas. me cuesta mucho no ver como no me gusta la palabra culpabilidad, pero una responsabilidad en el dejarse llevar. Uno es responsable de dejarse llevar. Porque hay mucha gente en situaciones realmente
catastróficas, que no elige dejarse llevar, elige hacerse cargo de lo que sea. Yo por eso no sé si es por falta de problemas que uno se deja llevar. A veces tiene miedo de quedarse solo. Entonces, mejor me voy con todos para no quedarme solo, porque si yo pienso algo diferente, desafortunadamente somos suficientemente crueles a veces, no en grupo, en masa, como para abandonar a aquel que piensa distinto y Bueno, dejarlo. con Ni- más razón me das. Ese es un motivo más para no dejarse llevar y para elegir otra cosa. Y elegir comprometerse y elegir tener una postura. En la iglesia hay gente muy cuestionada, porque es cuestionadora y porque elige tener una postura. Uno de ellos es Leonardo Boff, que veo que has traído un material. texto para compartir. Sí, no. ¿De qué habla Leonardo Boff? Tengo dos cosas de él. Uno que me saqué de internet porque me interesaba, y el otro me lo mandó mi cuñada Carmen, la religiosa del Sagrado Corazón, que siempre está atenta a todas las cosas y las comparte con la familia. Y la otra tiene que ver con una iglesia en salida. Y el anterior tiene que ver con la encíclica última sobre la ecología, el Laudato Si. Es notable esa encíclica, que salió y todos los diarios dijeron que era una genialidad, que era impresionante, todos los personajes se llenaron la boca hablando de eso y una semana después desapareció del mapa. Y creo que es porque muchos la entendieron, no porque no la entendieron. Me parece que estábamos, aunque salió ya cuánto hace, un mes y pico, 2 meses. Sí, un poquito más incluso. Pero estábamos un poco metidos en el tema de las elecciones. No, pero a nivel global me refiero. En el mundo todos se llenaron la boca. Obama tomó conciencia. Obama, todos hablaron. Él dijo, ¿no? Sí. Él habló. Pero bueno, eso es un problema candente que no es solamente cuestión de decir, qué lindo lo del Papa. No veo que el tema se siga profundizando, no veo... a mí me voy a permitir una crítica a la Universidad Católica Argentina. La Universidad Católica hizo un folleto en donde explicaba de manera sencilla los puntos claves de la encíclica, y lo editó y lo distribuyó. A mí no me parece que la función de una universidad sea hacer un folleto fácil para tarados. La función de la universidad es convocar a todos los grandes cráneos que hay en este país preocupados por ese tema y hacer un simposio como Dios manda y preguntarnos realmente a fondo qué estamos haciendo con el medio ambiente en este país. Y eso, bueno, es lo que me pasó cuando vi ese folleto que había hecho la Universidad Católica. Pero eso me parece también con respecto a muchas instituciones de iglesia, en donde me da la impresión como que no nos la hemos tomado suficientemente en serio. Posiblemente porque se entendió demasiado, como vos decís. Es que... Y entonces vamos siempre poniendo, un poco levitando, para tomar las cosas más... digamos que a veces ha sucedido y sucede, que tomamos ciertas cosas que nos cuestionan mucho, desde la mirada por encima y nunca metidos en el problema. Entonces mirar por encima, por ahí veo una nube que flota en el aire y no estoy metida en el barro pensando en el problema en sí mismo. La encíclica es cuestionante, para todos es cuestionante. No toca solamente el tema de el clima, el medio ambiente, va a lo profundo de la ecología humana, digamos, también. Y eso a veces no conviene entenderlo. O sí, entenderlo lo entendemos, pero vamos a dejarlo.
Soplar sobre la herida. Fundamentalmente apunta a un sistema económico que genera la destrucción del medio ambiente. Es la fiebre, no es la enfermedad. Es el síntoma. La enfermedad es un sistema económico y político que supone una concepción del hombre y de la sociedad que, como dijo el Papa en Bolivia, no aguanta más. Entonces, lo que nos cuestiona es esa manera de producir y de consumir. Al cuestionarnos esa manera de producir y de consumir, nos está cuestionando la manera en la que vivimos, porque realmente todos nosotros formamos parte de ese sistema de, en última instancia, capitalista y de libre mercado, etcétera, etcétera. Formamos parte de ese sistema consumista y con ese sistema de producción que genera toda esa cadena de injusticias. ¿Estamos dispuestos a cambiar esa manera de vivir? ¿Estamos dispuestos a organizar toda nuestra economía personal y comunitaria de otra forma? Ese es el planteo de fondo que está haciendo el Papa. Y me parece a mí que eso nos lleva al paso siguiente, que es ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué no somos capaces de cambiar? Y bueno, en última instancia me parece a mí porque le tenemos mucho miedo al cambio en serio. Nos gusta hablar del cambio, pero el cambio en serio le tenemos mucho miedo. Cuesta mucho. Cuesta mucho porque cambiar una pieza supone que se mueven todas las demás. Es decir, no solamente mi cambio, si yo en mi propia vida cambio algo, me tengo que hasta exponer a otras cosas, a cosas nuevas que por ahí me cuestan, a cosas nuevas que me hacen considerar con más atención a mi prójimo. Cuando uno se compromete con el prójimo, es serio el compromiso, no es qué sé yo, reciclar nada más. Guardar papeles, guardar vidrios, todo perfecto. Cuando me comprometo con la gente, con las personas, y ahí ya asusta, eso sí que asusta. Uno se hace cargo. Hacerse cargo creo que da más miedo. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato del elegir. Yo elijo vivir en un mundo con estas características consumistas y autodestructivas, porque lo que se destruye no es solamente el medio ambiente, se destruyen las personas, se destruyen las familias. Nosotros estamos viendo cómo se desintegran las familias delante de nuestros ojos. Y lo que hace la encíclica es juntar todos los temas y ofrecer una visión de conjunto. No podemos separar la destrucción del medio ambiente de la destrucción de la familia, del sistema económico, ni el sistema económico del sistema político, ni el sistema político de las drogas. Está todo junto. Y todo junto es lo que hay que enfrentar en un cambio muy profundo de la humanidad, muy profundo de cada uno de nosotros. A ver, si está en peligro el planeta realmente, nos tenemos que preguntar muy seriamente hasta qué punto vamos a tener que cambiar nosotros como personas y como sociedades. Porque si no, el camino es completamente suicida. Eso es lo que plantea la encíclica y no lo plantea diciendo por este camino vamos a suicidarnos todos, así que ahora hay que hacer esto y esto y esto y esto. No. Plantea el problema y les tira a los políticos y a las clases dirigentes, señores, háganse cargo. Todos hagámonos cargo. La función de la Iglesia no es solucionar, tener la receta de la solución de los problemas ecológicos, pero sí señalar
No dejar de señalar. de señalar y de denunciar lo que estamos viviendo, ¿no? Con respecto a esto, esto se llama las generaciones desperdigadas. Tiene que ver con las crisis, lo que dice acá. Y les leo entonces lo que dice de las crisis. Que lo que estamos viviendo es una crisis. Y muy grande. Alguien la reflotó y dijo, señores, esto está sucediendo. Y es Francisco. Casi se habla solo de crisis y de crisis de las crisis, la de la tierra y la de la vida, amenazadas de desaparecer, como señaló el Papa Francisco en su encíclica sobre el cuidado de la casa común. Pero todo lo que vive está marcado por crisis. Crisis del nacimiento, de la juventud, de la elección del compañero o compañero para la vida, crisis de escoger una profesión, crisis del demonio del mediodía, como lo llamaba Freud, que es la crisis de los 40 años, cuando nos damos cuenta de que estamos llegando ya a la cima de la montaña y comienza el descenso, y finalmente la gran crisis de la muerte, cuando pasamos del tiempo a la eternidad. El desafío puesto a cada uno no es cómo evitar las crisis. Ellas son inherentes a nuestra condición humana. La cuestión es cómo les hacemos frente, qué lecciones sacamos de ellas y cómo podemos crecer con ellas. Eso es muy importante porque nos lleva de vuelta al tema de la elección. El tema no es tanto qué es lo que tengo que hacer, sino dónde me quiero parar, cómo quiero vivir estas cosas, desde qué valores y desde qué lugar quiero vivir estas cosas. Nuestra fe cristiana, nuestro Señor Jesús, nos dice dónde está parado Él y nos invita a pararnos en el mismo lugar. Y Él está claramente anunciando y repitiendo una y otra vez que es necesario un cambio muy profundo del corazón de cada uno de nosotros y que ese cambio es en una dirección, es en la dirección de creer en Él, de confiar en Él, de vivir como Él nos propone vivir. Después de tantos años de preocupaciones sociales y de preocupaciones políticas y económicas, creo que con esta encíclica el Papa lleva a la Iglesia de vuelta al punto de partida. El problema es así de grave y la solución está en el Evangelio, no está en otras ideologías. Es en el mismo Evangelio y en la misma figura de Jesús desde donde vamos a encontrar los elementos para cambiar lo que haya que cambiar. Por eso me parece que lo que está haciendo Francisco es inmenso y nos supone a todos un desafío extraordinario.
Soplar sobre la herida. Hay que dejar de ser egoístas, porque el cambio, lo que asusta mucho del cambio, es que tenemos que dejar cosas nuestras. Nos conocemos así como somos. Ahora, un cambio supone conciencia. Soplar sobre la herida. Cuando vos hablas del Evangelio, de lo que nos está proponiendo Jesús con el Evangelio, parecen cosas tan, vuelvo a pensar, tan espirituales, digamos, tan por encima y tan en la fe y tan en el creer, y sin embargo todo el Evangelio está puesto en la realidad. El hombre inmerso en su vida, con la fe puesta en él. Y en lo que él está diciendo, esta es la vida, esta es la manera de vivir. Pero es la manera de vivir que uno tiene pensando en él, acompañando lo que es evangélicamente humano, haciéndose un ser humano para otro ser humano. Cuando empezamos a hablar de esto, siempre estoy volviendo a cada cosa que leo del Evangelio, a cada cosa que escucho cada domingo. Y cada cosa que escucho cada domingo, incluso las lecturas del Antiguo Testamento, tienen que ver con la persona y con la relación con los otros y con las cosas. Dichos de distinta manera, más complicado, menos complicado, Jesús no es complicado, es simple. Entonces, puesta la mirada en él, viviendo como seres humanos. Me da la impresión de que hoy a veces nos despedazamos. ¿Cómo es eso? Nos despedazamos entre nosotros. Porque para poder comprometerse con lo que Francisco dice, hay que dejar de ser egoístas. Porque el cambio, lo que asusta mucho del cambio, es que tenemos que dejar cosas nuestras. Nos conocemos así como somos. Ahora, un cambio supone conciencia, pensar y hacer. Ahora, como te dije antes, cambiar una pieza supone que todo el tablero cambia. Nos conocemos así como somos. Eso está muy bueno. Nos cuesta mucho imaginarnos de otra manera. Y justamente lo que se nos está proponiendo es eso. Imaginarnos otra manera de vivir y animarnos a vivir de otra manera. Y esa otra manera basta con que cambie una sola cosa, como decís vos, para que cambie todo. Yo creo que me da la impresión, manteniendo esta conversación, que cuando yo digo que el Papa nos lleva al Evangelio, enseguida surge el pensamiento en nosotros, bueno, pero eso es muy espiritual. ¿Espiritual? ¿Qué quiere decir? ¿Una cosa descarnada de la realidad? Eso Si yo leo, interpretamos. claro, No es eso. si yo leo el Evangelio, me encuentro con que espiritual es, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. Espiritual es creer y confiar en Jesucristo y realmente vivir de esa manera. Espiritual es algo profundamente humano, encarnado y real. Lo que pasa es que nosotros la palabra espiritual le hemos dado el contenido de algo salido de este mundo. Y Claro, la espiritualidad, levitando. sí, estamos levitando en la pavada. Y además, a ver, tomándonoslo en serio porque no es la pavada, mucha gente de iglesia vive su compromiso con este tipo de práctica. Creen que son cristianos porque
van a misa el domingo, porque le rezan a San no sé cuánto, porque tienen una relación con Dios que los saca de este mundo. Eso es un error gravísimo. Lo cristiano no te saca de este mundo, te mete en este mundo. Y cuando yo tengo una vida espiritual que me aleja de los problemas y que se convierte en una cuestión íntima, personal, mía con Dios, que yo rezo y Él me entiende, y la Virgen que me responde y me cubre con su manto, y entonces yo no tengo nada que temer, estoy diciendo pavadas. La realidad del Evangelio me lleva a asumir los problemas de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, de mi mujer, de mi marido, a iluminar eso desde la realidad de una persona comprometida con la fe en Jesús. No se trata de alejarse de la realidad, ser cristiano. No se trata de alejarse de la realidad, ser espiritual. El ser espiritual está profundamente metido en la realidad. Sí, totalmente de acuerdo en eso. Porque nadie te quita los problemas, ni las cosas hay que vivirlas uno, y pasan por uno. Y aún y por el cuerpo de uno. Por el cuerpo de uno, y aún pensando y creyendo, intentando creer con toda la fuerza, el dolor y la crisis y el problema lo pasan por uno, por nuestro corazón y por nuestro cuerpo, como vos decís. Pero hay otra cosa. Yo, digamos, por supuesto es diferente, pero no es lo mismo pasar las crisis y los problemas acompañado que solo. Uh-huh. Eso pasa con respecto a los amigos y a la familia. Y Jesús está presente. Y uno que cuando ha tenido experiencias de dolor, sin darse cuenta porque no lo siente, sin embargo sabe que hay algo más allá que está acompañando. Y uno está metido en el problema, pero hay algo más allá. Que no es lo mismo y más allá, más acá, más adentro, no sé. No podés hablar, no podés rezar, mi experiencia obviamente. No podés nada, pero sabés que alguien te acompaña y está. Eso lo he vivido, por eso lo digo, ¿no? Y no se me ha pasado el problema. No, pero es que eso está. Es que el tema no es que se acaben los problemas, pero hablando de las crisis que decía recién el texto de Boff, es distinto vivir las crisis desde la fe que vivir las crisis sin fe. La crisis la tenés que pasar igual, pero es distinto estar perdido en la selva con brújula que sin brújula. Si vos tenés fe, tenés una brújula, elegiste algo, querés algo, decidiste, bueno, yo voy a ir para allá y camino en esa dirección. Entonces, en el medio de la selva me voy encontrando con un montón de problemas, pero yo voy caminando en una dirección y elegí algo. En cambio, si yo no elijo nada y vivo atrapado en medio de todas las crisis y de todas las cosas, pero sin caminar en una dirección, sin creer en determinadas cosas, y me pierdo mal, porque, y después digo, me puedo pasar toda la vida diciendo que la crisis es una oportunidad, pero decir que la crisis es una oportunidad es lo mismo que decir que la crisis no es una oportunidad, depende de lo que hagas. Claro. Depende de lo que hagas. Es una oportunidad si la aprovechás. Si no la aprovechás, la crisis es crisis y te morís en la crisis. Lo que es una oportunidad es que uno elija y que uno se despierte en la crisis y no que esté esperando que le baje un angelito a solucionarle los problemas. O que se siente a llorar y a decir que no hay solución a los problemas. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además
sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar, plegarían para el sueño de un niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van? Mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Soplar sobre la herida. Yo vuelvo a la palabra elegir porque creo que eso es lo que nos pone en movimiento. Elegir, estar en movimiento. Creo que tiene que ver además con lo que el Papa nos está invitando a hacer cuando habla de una iglesia en salida. Eso es de lo que también es el artículo que me había mandado Carmen. Habla de una iglesia en salida, Y ¿no? habla de una iglesia en salida, pensando en que en algún momento, no hace tanto tiempo, pareció una iglesia sin salida. Y Boff acá hace algunas aclaraciones de lo que es para él la iglesia con salida, que es lo mismo que las personas con crisis, pero con salida, y no sin salida, sin solución y sin buscar Es que tomar las medidas como para que sea con salida. en todos los discursos del Papa diciendo que la iglesia tiene que estar en salida, hay una cierta crítica hacia una iglesia que no está en salida. Cuando él habla de que los curas no son funcionarios que tienen que estar esperando, sino que tienen que ponerse en movimiento y salir, que los laicos tienen que salir y ocupar espacios, etcétera, etcétera, está diciendo, señores, lo que está pasando es lo otro, yo quiero que pase esto. Y no es que él quiere que pase eso, porque le parece que en este momento eso es lo que conviene. Él quiere que pase eso porque eso es ser fiel al Evangelio. El Evangelio te pone en salida. El Evangelio que te mete para adentro es un Evangelio que no entendiste. Cuando entendés el Evangelio, automáticamente te pones en salida. Es interesante porque en muchos casos
es como represor. La forma en que ha sido transmitido, en lugar de ser liberador, parece represor Por de ejemplo, la vida. No sé, algunas cosas que hemos transmitido con respecto a la vida y con respecto a cómo expresar el amor y demás. Yo creo que hemos llenado el Evangelio de cosas que no son el Evangelio. yo creo A que ver, ¿sabés qué es lo que hemos puesto? Temor. Hemos sí, puesto miedo. por eso es... Y no hay nada más antievangélico que el miedo. Porque justamente Jesús lo que viene a repetir todo el tiempo es que no tengamos miedo. Cuando nosotros ponemos miedo, siempre ponemos algo que va en contra del Evangelio. Cuando decimos, ojo, mirá, ten cuidado, etcétera, 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 entonces estamos asustando a la gente. La gente asustada es más fácil de manejar, entre otras cosas. Entonces, lo que viene a traer Jesús es un animarse a superar los miedos. Él dice, no tienen nada que temer, ustedes son hijos, no son esclavos. Dios los quiere, déjense de perder el tiempo en los miedos. Después, cuando lo van a matar, transpira sangre y tiene miedo, pero es otro miedo, no es el Claro, ahí miedo. habría que... claro, porque dice, bueno, uno es un temerario. No, no, Un no. temerario, entonces... No, porque el miedo está. El asunto es que los valientes rajan para adelante y no se van quedando. Uno tiene miedo de encarar estas crisis, tiene miedo, le da temor, digamos temor. Tiene temor de crecer, de qué va a ser el futuro, tiene temor del futuro de su familia, de sus hijos, tiene temor también de una elección. Cuando uno elige, dentro suyo siente esta cosa de que yo creo que es verdad, pero siempre hay algo, pero el tema es no quedarse. Lo que pasa es que uno puede tener miedos, dudas, temores con respecto a cosas, situaciones, pero yo creo que se refiere a algo más profundo, que son esos miedos que están muy adentro y con los que a veces convivimos toda la vida. Esos miedos que en su mayoría vienen de la infancia, de inseguridades, De soledades. de soledades, de abandonos, de sensaciones muy profundas. Yo creo que cuando Jesús dice no tengan miedo, se refiere a esos miedos muy radicales, muy... Los miedos que descubren los psicólogos después de sacarte un montón de plata y un montón de tiempo y que vos decís, ah, sí, mira, era eso. Pero bueno, está bien, es bueno. Pero... Es que no, pero en eso no estoy... Uno lo descubre cuando el psicólogo es bueno. Uno lo descubrió cuando el psicólogo, bueno, claro. Pero bueno, o sin psicólogo, uno de golpe dice, ah, era esto lo que a mí me tenía mal desde hace a lo mejor 50 años. Es muy fuerte, me parece que me voy del tema, pero no. Es muy fuerte y muy lindo. De todas las cosas que hace un cura, es una de las más lindas. Acompañar a algunas personas cuando se están muriendo, cuando están realmente muy, muy mal. Y es impresionante cómo la gente vive a veces vidas enteras con miedo. O con una culpa de que yo una vez dije, hice tal cosa que a fulano y que nunca lo pudieron decir. Y que eso fue siempre una piedra o una herida abierta que no se curó jamás. Muchísima de la gente con la que convivimos vive esas realidades. Creo que cuando Jesús se refiere a no tengan miedo, apunta a ese miedo de fondo, a que confiemos, a que tengamos, a que no tengamos miedo de ese miedo. Después Jesús tiene miedo cuando va a la muerte. ¿Por qué me has abandonado? Porque me has abandonado, incluso dice. Pero es distinto. Pero él, en su vida y en su acción, no es un hombre con temor. Al contrario, se lleva puesto todo. Por eso creo esto, que ese temor lo tenemos los seres humanos. Porque además sabemos que tenemos límites.
y que las cosas pasan alrededor de uno. El asunto es no paralizarse y además tener miedos propios y no miedo que nos meten otros. Eso es muy importante. Yo quisiera, ya se nos ha escapado el programa, como hemos hablado, por Dios, Me quedé sin esto. terminar diciendo algo. Yo cuando estuve con el Papa Francisco, que tuve el privilegio de estar con él el 22 de enero de este año a las 7:30 de la mañana, en Roma, me invitó a desayunar y compartí con él un rato, una media hora. Lo que más me impresionó de todo fue que no tenía miedo. La paz que tiene ese hombre, la tranquilidad que tiene ese hombre, la fuerza, las ganas, yo lo veía y decía, Dios mío, yo con los 4 o 5 problemas que tengo en la vida ando trepándome por las paredes y este hombre con los despelotes que debe tener está acá desayunando conmigo como si no pasara nada en el mundo y con una tranquilidad absoluta. Lo que más me quedó fue esa paz. Y yo lo conocía mucho de antes y antes siempre fue un hombre de fe, pero yo esa paz así, tan profunda y tan impresionante no se la había visto. Y entonces es muy, yo esto ya creo que lo sabía teóricamente de antes, pero cuando lo vi y tuve la posibilidad de compartir un rato con él, yo dije, esto se puede. Esa paz y ese no tengan miedo que yo he predicado toda mi vida como cura, no es una frase, es posible. Yo he conocido un hombre que realmente lo vive.
Soplar sobre la herida. Estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Como siempre, los invitamos a seguirnos en www.soplarsobreLaherida.com y si están en Facebook, háganse amigos nuestros en Soplar sobre la herida. Yo les agradezco muchísimo la compañía de todos estos años y los invito nuevamente a seguir caminando juntos para acompañarnos en esta vida de crecimiento en la fe y en lo humano que tenemos. Los invito entonces para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Soplar sobre la herida. Hacemos soplar sobre la herida Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi.